La santificación es un proceso en cada uno de los individuos, en cada uno de nosotros, pero también es un proceso corporativo en la iglesia. Así que en la santificación hay una relación entre nosotros como individuos y la iglesia. Pero la pregunta de hoy es, ¿dónde queda la familia en este proceso? ¿Será que tiene algún lugar importante la familia en el proceso de santificación? Vamos a resolverlo en esta mañana. Para empezar, debemos entender que Dios fue quien instituyó la familia. Dios es el que ideó, creó, inventó la familia. Dios hizo al hombre y lo hizo en familia. Dios hizo al hombre del polvo y sopló aliento de vida. Dios le dio vida y después que vio al hombre, dice que le hizo ayuda idónea. ¿Y de dónde salió su ayuda idónea? Del mismo hombre, y formó familias. Génesis capítulo 1, versículo 28, es la bendición de Dios hacia la familia. Dios les dice las siguientes palabras al hombre y la mujer. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios los bendice y les dice: sean fructíferos. Aquí está hablando de la familia. Si el hombre ha de poder poseer o va a administrar la tierra, si el hombre va a ser un siervo de Dios en la tierra, será en el escenario de la familia. Dios nos ha llamado como familias y Dios nos ha bendecido a través de nuestras familias. Así que vemos que Dios bendice a la familia. Dios bendice a la familia, nos bendice como familias. Sin embargo, la bendición que vemos aquí de Dios derramada sobre la familia ha sido terriblemente afectada por el pecado. El libro de Génesis capítulo 4 nos registra la maldición, nos registra la maldad, nos registra la condición en la que quedó la familia. En el capítulo 4 de Génesis se nos dice, se nos habla que Caín mató a Abel. Vemos una familia siendo lastimada terriblemente por el pecado. El hermano mayor matando al hermano menor. Caín matando a Abel. En ese mismo capítulo aparece un hombre que se llama Lamec. Y este hombre, dice la Biblia, que toma por esposas a 2 mujeres. Si Dios había establecido la monogamia, y es el propósito de Dios, el matrimonio entre un hombre y una mujer, este hombre es el primero que queda registrado en la Escritura como un polígamo, como un hombre que toma 2 mujeres. En una familia en donde hay más de una mujer siempre hay problemas. Aunque usted pueda ver en la Biblia que hay hombres de Dios que fueron polígamos, no era el propósito de Dios. La Biblia no enseña la poligamia. La Biblia enseña la monogamia, es decir, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero aquí aparece ya la familia siendo trastornada por la maldad del pecado. La familia también necesita redención. Si la familia ha sido tocada por el pecado, la familia también necesita ser redimida. ¿Qué es ser redimido? Es que se le resuelvan sus problemas. ¿Cuál es el problema mayor? El problema del pecado. Las familias necesitamos resolver el problema del pecado. Yo creo que todas las familias tienen problemas. Pero el problema más importante o la raíz de todos esos problemas, ¿cuál es? El pecado. A veces los hombres no entendemos que en nuestras familias el grande problema es
el pecado. Queremos resolver una infinidad de pequeños problemas, pequeños detalles. Queremos arreglar la vida a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro cónyuge. Lo que no sabemos que el problema dentro de la familia es el pecado mío y el de ellos conjuntos, porque hemos sido infectados por este mal que se llama el pecado. Y por eso lo que la familia necesita no es un pleno consejo, un consejo del mundo, un consejo de una persona sabia. Lo que se necesita es redención de cada uno de los individuos y de la familia. La familia necesita ser redimida y lo único que redime al hombre es el Señor Jesucristo. Génesis capítulo 6 nos habla de que la familia entonces necesita santificación. Lo podemos ver en nuestro ejemplo, en nuestra propia familia, en las familias de alrededor, en las familias de este mundo. La familia está siendo trastornada. Por eso es que hoy ve que si es algo que está siendo atacado día con día son las familias. Las filosofías de este mundo, las enseñanzas de este mundo están trastocando las familias. Dios estableció en su palabra que la familia, el matrimonio es de un hombre y una mujer y sus hijos. Hoy la familia está siendo trastornada porque hay familias que se están formando diferente. Familias alternativas. ¿Por qué causa? El pecado. Las familias tienen que ser redimidas. Hoy en este día las familias no se forman ya con santidad. Un joven se va, se roba a su novia, se va con su novia, sale embarazada, se queda la muchacha sola con un hijo, se encuentra otro hombre, se dejan, se abandonan, se encuentra otra mujer y es un cuento de nunca acabar. Gente que se va y dice, me gustas, te gusto, y se van a vivir juntos. No quieren tener hijos. Hay quienes se casan y no quieren tener hijos. Algo está pasando en el corazón de las familias, que es el egoísmo, es el pecado. Es el pecado. Mire lo que dice el capítulo 6 de Génesis. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Tal vez la lectura queda inconclusa porque va a seguir hablando, pero lo que quiero enfocar es aquí. En medio de esta violencia, en medio de esta maldad, ¿qué resalta la Biblia? Matrimonios, parejas, hijos de Dios tomando mujeres, haciendo yugos desiguales. Haciendo yugos desiguales. Y formaban familias, y eso es natural, eso es bueno. Pero el fruto de una familia que ya ha sido trastocada por el pecado, en sí la familia no era mala, pero el resultado de las familias lejos de Dios trajo consecuencias a la humanidad al grado de colmar la paciencia de Dios y Dios decir, me arrepiento de haber hecho al hombre. Porque los hijos, porque el fruto de las familias estaban siendo ya malos, habían sido corrompidos. Desde Caín el pecado ya había corrompido a la familia. Y lo que hoy en día vemos, hermano, sigue siendo la misma historia porque tenemos el mismo problema que en el libro de Génesis, el pecado. Así que nuestras familias necesitan ser santificadas.
Si usted es un creyente, Dios lo está santificando, pero debe también poner de contexto ¿qué? A su familia. Debemos ver y asegurarnos que nuestra familia está también en un proceso de santificación. A la medida que yo soy santificado, mi familia también lo está siendo. Mi familia no es santificada separada de mí, sino conmigo. Y con mi santificación, mi familia está siendo santificada. Así que lo que estoy haciendo en esta mañana con usted es involucrar a nuestras familias en el proceso que Dios opera de nosotros para ser santificados. Así que la pregunta, ¿será que la familia ha quedado fuera del plan de Dios? ¿Será que Dios solo se interesa por nosotros como individuos y se interesa por su iglesia, pero no por las familias? La respuesta es tajantemente no. Dios se interesa también por la familia. Vamos a ver algunos versículos que nos demuestran esto. Marcos capítulo 5, versículo 17 al 20. Marcos 5, del 17 al 20. Es el caso del endemoniado. Jesús libera a un endemoniado. Dice la Biblia que este hombre estaba endemoniado a tal grado de que vivía en los sepulcros, se golpeaba y no lo podían atar, porque no hay nada que lo atara en su violencia, porque cualquier atadura la rompía. Había mucha fuerza en ellos, había una fuerza demoníaca que lo controlaba, que lo dominaba. Pero cuando se presentó Jesús, por su poder, por su gracia, lo liberó. Y aparece este endemoniado ante Jesús, ya no un endemoniado, era el ex endemoniado. Ahora es un hijo de Dios, ahora es una persona libre. Y miren lo que sucede cuando está con Jesús. Versículo 17. La gente de donde Jesús hizo este milagro le dice esto a Jesús. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Entonces la gente de esa región no quería a Jesús. ¿Por qué no quería a Jesús? Porque se asustó. Jesús les había hecho bien, les había liberado al endemoniado, pero la gente no lo reconoció. Sigamos leyendo. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Es decir, que cuando Jesús se subía a la barca, el ex endemoniado, el que había estado endemoniado, la nueva persona, el nuevo hombre, quería subirse a la barca con Cristo. ¿Y será que Jesús no quiere que lo sigamos? Claro. Pero mire lo que hace Jesús y lo que nos enseña en esta mañana. Jesús no se lo permitió. ¿Por qué? Sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. ¿Qué le dijo? Mira, yo quiero que tú seas una bendición a tu familia. Póngase a pensar en este hombre. Estaba abandonado por su familia. Pero ahora, ¿qué le dice a Jesús? Yo no quiero que vengas conmigo, no es tu llamado el que vengas conmigo. Yo te liberé ¿para qué? Para que le cuentes a tu familia y pueda ver lo que Dios ha hecho por ti. Jesús, ¿de por quién se interesó? Por ese hombre y por su familia, por todos aquellos que estaban en esa región. Versículo 20. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Ahora él era un predicador en su familia, era un predicador en Decápolis. Ahora era un proclamador, uno que predicaba la palabra porque había sido liberado, porque había recibido de Dios, y hablaba de uno que se llama Jesús. Y entonces aquí Dios nos muestra que Dios se interesa por los nuestros, por nuestras familias. Hechos capítulo 18, versículo 8. Es otro ejemplo de que Dios no ha abandonado a la familia.
Dios se interesa en ella. El versículo 8 dice: Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. Repito esa oración. Creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Pero esa frase es importante. Creyó en el Señor con toda su familia. El Evangelio es para toda la familia. Cuando el Evangelio llega a su vida, también debe afectar a su familia. Dios se interesa por nuestras familias. Así que la familia como institución y parte de la iglesia, también la familia es santificada. ¿Cómo se santifica la familia? Por la santificación de sus miembros. O sea, que tu relación con Dios es muy importante por el bien de tu familia. Tú necesitas estar bien con Dios para que tu familia pueda recibir la bendición de Dios. Tu familia no te necesita incrédulo. Tu familia no te necesita frío. Tu familia te necesita ardiente por el Señor. Tu familia necesita que tú seas un buen cristiano. Tu familia necesita que tú seas celoso de buenas obras, que tú seas celoso de las cosas de Dios. Tu familia te necesita que estés firmemente en las cosas de Dios, que agarres en serio el Evangelio, que lo vivas y que Dios se glorifique en tu vida. Amén. Tu familia te necesita como un buen cristiano. Primero de Corintios 7, versículo 14 es un pasaje profundo. Y quiero sacar una enseñanza de él. Primera de Corintios 7, versículo 14. Pablo está hablando a las mujeres. Le está hablando a los matrimonios. Le está hablando a las creyentes, a las mujeres creyentes cuyos esposos no son creyentes. Y está dando ciertas instrucciones a ellos. Y les dice a las mujeres que tienen esposos no creyentes no se separen. Si él no quiere separarse de ellas, no se separen. Porque puede que Dios utilice el testimonio de ellas para que ellos se conviertan. Y miren lo que en medio de esa explicación Pablo está haciendo. Miren lo que dice, 1 Corintios 7:14. Porque el esposo no creyente, visualiza este caso, una mujer cristiana, una hermana de la iglesia, cuyo esposo no es creyente. Dice, porque el esposo no creyente ha sido santificado. ¿Qué dice ahí? Ha sido. O sea que tu familia es santificada por ti. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa. O sea, por estar unido a ella es santificado. Y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Posiblemente en aquel tiempo, en la iglesia de Corintios rechazaban o consideraban, a lo mejor aconsejaban a las mujeres, ¿sabes qué? Deja ese hombre, es un inmundo, tus hijos son inmundos. Y Pablo está diciendo, no. Tú no podemos como iglesia tratar esas situaciones así. ¿Por qué? Porque aquí hay un hijo de Dios, porque en esta familia, aunque los hijos o aunque el otro esposo o esposa no sea creyente, este hermano es un santo. Está siendo santificado. Ahora, no estoy diciendo aquí, y debemos tener cuidado, no está diciendo la Biblia, la palabra santificado no quiere decir que están en el proceso que tú y yo estamos, de santificación progresiva, a la medida de Cristo, porque ellos no han empezado en su proceso, ellos no han sido regenerados.
Pero ¿de qué estamos hablando? De que hay una bendición de santificación, hay una bendición de Dios para traer santidad a la casa por medio de una puerta abierta a Dios que eres tú. Tú eres una puerta de bendición para los tuyos. De modo de que lo que tú vas a traer a tu casa ya no es podredumbre, pecado, sino vas a traer virtud, vas a traer la presencia de Dios a tu casa, vas a traer santidad a tu casa. Ahora vas a ver las cosas y vas a proyectar las cosas de una manera diferente. Si eres un esposo, vas a hacer las cosas diferente, vas a tratar a tu esposa diferente, vas a tratar a tus hijos diferente, vas a criar a tus hijos diferente, ahora bajo la perspectiva de un hombre que está siendo santificado. Antes eras un borracho, eras un drogadicto, eras un mujeriego, ahora eres un santo. Antes eras una mujer chismosa, una mujer criticona. Ahora, ¿qué le traes a tus hijos? Un buen testimonio de piedad. Ahora cambia la perspectiva de tu hogar. Cuando se convierte al menos uno, busca que las cosas cambian en su casa. A eso se refiere. Es decir, que no está la Biblia justificando que tú, los que son jóvenes, te cases con una persona que no es del mundo. La Biblia no enseña eso. Si tú eres un hijo de Dios, vas a buscar una hija de Dios. Si eres una hija de Dios, vas a buscar una hija de Dios. Pero en el caso de los nuevos convertidos, de las personas que no conocen, que vienen quebradas, sus hogares destruidos, sus hogares a medias, disfuncionales, y aunque ahí la van llevando con pecado en medio de sus vidas, los hijos metidos en las drogas, sus hijos metidos en un montón de cosas espantosas. Nuestro hogar es santificado a medida que nosotros como individuos somos santificados. Por eso, mi hermano, debemos tener cuidado. Tenemos la responsabilidad de traer santidad a nuestra casa. Trae santidad a tu casa. Jóvenes, cuando busquen una persona, saben que ustedes van a formar un hogar, una familia. Habrá santidad en tu casa. Piensa esto, tu familia también es un escenario de santificación. Es el primer lugar en donde se ve tu santificación. Es el primer lugar en donde se manifiesta tu santificación. El lugar es sagrado. La casa, el hogar es sagrado. Hermano, debemos buscar primordialmente que nuestra vida da cambios. Cuando tú recibes a Cristo, tú tienes que arreglar tu vida. Usted que ha conocido a Cristo necesita arreglar su vida, su testimonio, sus hábitos. Usted como individuo, si usted es un varón, va a dejar los vicios, vas a dejar la pornografía, vas a dejar de estar teniendo malos pensamientos, vas a luchar contra eso, vas a luchar con si eres un hombre que maltrata a tu esposa, vas a dejar ese tipo de cosas, ese tipo de actitudes, porque tienes que santificar tu hogar. Si eres una persona que te sientes que no puedes orar con tu esposa, tienes que buscar la manera de ayudar a orar a tus hijos. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar en tu mismo hogar. Tienes que hacer algo, porque tú eres un instrumento de Dios para santificar tu hogar. Si eres una dama, tienes que dejar el chisme, tienes que dejar a las amigas chismosas. ¿Sí? Tienes que empezar a hacer cambios individuales en tu vida. ¿Sí? Si tú todavía te crees soltera, soltero, no lo eres. Si ya tienes un matrimonio, varón, deja el fútbol, deja los amigos, dedícate a tu familia. ¿Cómo voy a dejar el fútbol? No eres futbolista tampoco. Está bien que es bueno el ejercicio, si puedes, pero la verdad es que a veces, hermanos, que yo no tengo tiempo, pero sí bien que te vas al fútbol. No tienes tiempo para venir a la iglesia, para estar en la iglesia con tus hijos, pero sí tienes tiempo para irte al fútbol o para ver el fútbol. Te pasas 3 horas viendo el fútbol. Ves antes de que empieza el fútbol, el intermedio, todos los comerciales de cervezas, de mujeres desnudas, y después te sigues viendo la reseña, y después ves los resúmenes, sigues las estadísticas. Tienes un ídolo del fútbol.
pero no lees un versículo de tu Biblia. Uno, no lo lees porque no tienes tiempo. Si te decimos lee un capítulo diario, dices es demasiado. Tu familia necesita santidad, pero tienes la televisión prendida todo el tiempo y ya no hay santidad ahí. Ya no lo hay. Eso es lo que ven tus pequeños. Eso es lo que reciben tus pequeños. Eso es lo que reciben tus hijos. Tu familia necesita santificación. Necesitas arreglar tu vida. Necesitas arreglar tu vida. Porque tu hogar necesita ser santificado. Santificado. Cásate, hermano, hermana. Cásate. ¿Quieres un hogar santo? Arregla tu vida. Cásate. No te juntes. Estás juntado. Cásate. Arregla tu vida. Jóvenes, no se junten. No, cásense. 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 No se acompañen. Ya están acompañados. ¿Tu hogar es santo tu hogar? Esta es la pregunta. Piensa esto. Te lanzo este desafío. ¿Es santo tu hogar? ¿Es santa tu casa? ¿Qué cosas no lo hacen santo? ¿Qué cosas hacen que tu casa no sea santa? ¿Dónde empieza, hermano? En nosotros. En nosotros. Trayendo la palabra a nuestra casa. Hay que traer la iglesia a la casa, traer santidad a la casa y disciplina a la casa. No hay santidad si no hay disciplina. No hay santidad si no está la palabra. No hay santidad si no hay oración. No hay santidad si no hay orden. Dios es un Dios de orden. Y la casa necesita la presencia de Dios. Presentaré un par de modelos. Miren lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 2. La familia de Jesús. Definitivamente nuestro modelo no es una familia. Yo no le puedo presentar a una familia del mundo, por más perfecta que parezca. ¿Cuál es la familia que tenemos que ver como ejemplo? Las familias de la Escritura. No son perfectas, pero esta familia tenía algo de perfección porque era la familia de Jesús. Definitivamente José y María eran seres humanos. Pero mire lo que había en esta familia, la familia de Jesús. La familia de Jesús era una familia piadosa. Si Dios, el Padre, dio a su Hijo al mundo, Él no escogió a cualquier persona para enviar a su Hijo, escogió a María. Era una persona muy especial, porque fue escogida por Dios, no escogió a nadie más, no escogió a nadie, escogió a María. Escogió a María desposada con José. Era una pareja especial para Dios. Y formaron una familia que definitivamente podemos percibir que fue una buena familia. Era una familia piadosa. ¿Dónde puso Jesús, dio Dios a su Hijo? En una familia parrandera, fiestera. ¿Verdad que no? Del mundo, filisteos o sirios. ¿Dónde lo puso? En una familia piadosa, creyente en Dios, temerosa de Dios, en un pequeño pueblo, en Nazaret. ¿Y dónde vivió? En Nazaret. ¿Y qué pasaba con ellos? Era una familia piadosa que giraba en torno a la palabra de Dios y a la oración. Practicaba la piedad, los ejercicios espirituales. Cuando hablamos de piedad, hablamos de ejercicios espirituales, de disciplina y de obediencia. ¿Qué hay en una familia en donde Dios está? Hay ejercicios espirituales, que es la palabra y la oración. Hay disciplina y hay obediencia. Siempre ponga esto. Eso es lo que debe haber en cada hogar. Disciplina, obediencia y ejercicios espirituales. Lucas capítulo 2, versículo 41. Los padres de Jesús
subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Ahí se ve la piedad que tenían estos hombres, esta familia. ¿Qué pasaba? Subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Es decir, que ellos eran fieles en su religión. Ellos eran fieles en la piedad. Iban un año sí, uno no, cuando podían. Todos los años subían a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Ya Jesús, en ese tiempo, los judíos, él como un judío se convertía en hijo de la ley. Él ya tenía un nivel para poder aprender más de la ley. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron, ¿dónde? En el templo. ¿Dónde encontraron a Jesús? En el templo. ¿Qué estaba haciendo? Con su telefonito aquí. ¿Se imagina cómo hubiera estado Jesús? Jugando. ¿Qué estaba? En el templo. Y que estaba sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret. Y escucha esto. Y vivió sujeto a ellos. Y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. ¿Cómo puede crecer un hijo? ¿Cómo podemos crecer los seres humanos mejor que en un hogar en donde se busca y se sirve a Dios? En un hogar donde se busca y se sirve a Dios, creceremos en sabiduría, estatura y en gracia y favor para con toda la gente. Pero mire, ¿qué tenemos que hacer además? Porque podemos tener un buen hogar y podemos tener buenos padres, pero si no somos buenos hijos, ¿qué hacía Jesús? ¿Jesús era un buen hijo? Era un buen hijo. ¿Cómo describe la Biblia a este buen hijo? Sujetado, ¿verdad? El versículo dice 51. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Sujeto. La palabra sujeto. La palabra sujeto significa subordinar, estar bajo la autoridad de alguien en obediencia. Es un verbo de connotación militar. Los soldados están sujetos a las órdenes de sus superiores porque están sujetos a una misión militar. Están a las órdenes, ellos no hacen lo que quieren, sino hacen lo que se ordena para que la misión pueda ser exitosa. Estar sujeto es entonces estar en orden y en disciplina, porque el orden y la disciplina es lo que juegan el papel de mayor importancia. La sana subordinación es la que implica el correcto funcionamiento del organismo espiritual, que es en su momento la iglesia, en su momento la familia, en su momento cualquier organización militar. En nuestro caso, para que la familia funcione bien, los que somos hijos tenemos que estar sujetos. Ahora,
¿Qué pasa con los esposos? Porque aquí estamos enfocando a los hijos. Para que tú como hijo, joven, señorita, estés bien en tu hogar, necesitas estar sujeto a tus padres. Fácil. 18 años, me voy de aquí, me voy. Tengo 18 años. Porque no se quiere estar sujeto. Pero para que funcionen las cosas necesitas estar sujeto. No estoy diciendo que te sujetes al maltrato, que te sujetes a la maldad, sino que todos funcionen de la mejor manera. Es como si el soldado dijera, no me gusta la disciplina, mejor me voy. Pues sí, si no te gusta la disciplina, no puedes entrar al army. No puedes entrar, no puedes hacer un ejército. Si no te gusta la disciplina, no puedes hacer funcionar bien a tu familia. Si no te gusta la disciplina, no podemos hacer funcionar la iglesia. Nada puede funcionar sin disciplina y sin subordinación. Ahora, ¿qué en lo que respecta a los esposos? ¿Qué dice la Biblia? Efesios capítulo 5. Jesús estaba sujeto, la palabra griega es jupotazo. Jesús estaba jupotazo a sus padres, sujeto a sus padres. Ahora, mire lo que dice la Biblia respecto a los esposos. Está hablando Pablo en Efesios, a la iglesia de Efesios, a la iglesia, en el contexto de la iglesia, y esto empieza a aplicarse a la familia y pone a la familia como un ejemplo ideal, porque la familia trabajando idealmente nos da un ejemplo de cómo debe funcionar la relación de Cristo y su iglesia, y viceversa, cómo trabaja la relación de Cristo con su iglesia es un ejemplo de cómo debe funcionar la familia ideal. Y mire lo que dice la Biblia, versículo 21. Sométanse unos a otros. ¿Cuál fue la palabra que le dije? Jupotazo. Aquí está usando la misma palabra que usó para Jesús sometiéndose a sus padres, es la misma que dice aquí, sométanse unos a otros. Jupotazo, unos a otros, ¿por qué? Por reverencia a Cristo. Es decir, porque amo a Cristo y porque obedezco a Cristo, porque soy creyente, porque estoy pegado a Él, porque vivo de Él, porque su vida fluye en mí, porque he nacido de nuevo, porque estoy siendo santificado, porque soy un santo, entonces ¿cómo me voy a comportar en mi familia? Sometiéndome. Debo ser parte de la disciplina, debo ser parte de ese tejido. La familia es un tejido que se arma con disciplina. Si usted tiene una blusita, su camisita puesta, es porque los hilos están bien cosidos. Pero si no estuvieran cosidos, se le cae. Así la familia, si no está sometida, es decir, si no está ordenada y unida, como debe ser bajo el orden y la disciplina, no funciona, se deshace, se desarma. Cuando usted va manejando su carro, ¿tiene miedo de que se le caiga la puerta? No, ¿verdad? Pero si no tuviera tornillos, se le cae la puerta. Precisamente así es. Muchos andan con familias en donde están no unidas bajo el sometimiento. Y entonces es fácil que a medida que avancen y le ponen velocidad y vienen pruebas, se desarma. Se desarma la familia. Hay muchas cosas que desarman la familia. Otra vez, jóvenes, miren esto, vean esto. A lo mejor no lo conocen, no lo entienden todavía, pero háganle caso a algunos adultos. Háganme caso. Hay cosas que hacen que las familias se desmembren, se deshagan. Por eso es lo que oyes en todos lados, la gente de acerca. No tienes que ir muy lejos para saber que estos estuvieron casados 2 años, 3 años, 1 año y se dejaron. Los ídolos de este mundo, los famosos de este mundo, esos que admiran, esos jovencillos que admiran a los jovencitos, que piensan que tienen algo que enseñarle, no tienen algo que enseñarle más que maldad.
No saben vivir en familia. Hoy se casan, mañana se descasan por cualquier cosa, por razones justificables, por razones injustificables. La mayoría de ellas injustificables, pero en todas hay pecado. Y que dice, someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Y entonces se empieza a hablar la Biblia. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Es decir, así como tú como individuo estás siendo santificado por tu sometimiento a Cristo, tú vas a ser santificada como esposa estando sometida a tu esposo. Dígalo, hermanas, esposo. Vas a estar sometida al esposo, no vas a estar sometida al no esposo. Por eso, hermano, cásese. Hay que estar sometida a las hermanas, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Recuerda que el concepto de sometimiento no es yo mando, sino en el orden de decir yo sirvo. Ahora, aquí no dice que unos van a subordinar a los demás, sino aquí dice subordínense unos a otros. Es decir, que yo estoy en subordinación a alguien y ese alguien a mí. Unos a otros, cada uno cumple roles. Hay cosas que nuestras esposas no pueden hacer o que no deben hacer, es mi responsabilidad hacerla. Pablo, la palabra habla claramente, la Biblia, en el Evangelio se nos hablan de roles, mujeres y hombres. Desgraciadamente a veces los hombres no tienen los suficientes pantalones para hacer lo que tienen que hacer, lo que tenemos que hacer, y las mujeres se levantan valientemente a hacerlo. Pero ¿quién tiene el problema? Nosotros, valientes mujeres. Pero precisamente a veces también hay límites, hermano, hay barreras que se están cruzando unos y otros. Debemos entender lo que dice la Biblia para estar en orden. En un ejército, ¿qué es lo que hay? Orden, disciplina y una cadena de mando y de subordinación, y funcionan las cosas. Si cada uno de nosotros en esto, en la familia, lo vemos igual, va a funcionar. Hijos se someten a sus padres. Esposas se someten a sus esposos. Esposos también se someten al orden de Dios en el hogar. Nosotros también tenemos que someternos a algo, a Cristo. Sigamos leyendo, porque ya nos quedamos en la esposa. Esposas, sométanse a sus propios esposos como el Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Hermano, no puede quitar esto de la Biblia. No podemos y no debemos, que Dios nos libre de quitar algo de la Biblia. Pero la Biblia dice que los hombres somos cabeza de nuestro hogar. No dice que la mujer es el varón, aunque no le guste. El hombre es cabeza del hogar, porque Cristo es cabeza de la iglesia. Es como decir, a mí no me gusta que Cristo sea la cabeza de la iglesia debe ser la cabeza de Cristo. No, ay, qué bueno, hermano. Cristo es la cabeza de la iglesia, y así mejor lo dejamos. Y entonces mejor lo dejamos como Dios lo diseñó. ¿Cómo diseñó Dios el hogar? La esposa es como el cuerpo del esposo. El esposo es la cabeza. Entonces vea, Cristo la cabeza, la iglesia el cuerpo. El esposo es la cabeza del hogar y el hogar. La esposa sometida al esposo. Ahora seguimos seguimos adelante. Así como la iglesia se somete a Cristo, las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, ahora viene lo que nos corresponde. Esposos, amen a sus esposas, porque a usted le gusta eso de que estén sometidas a nosotros, pero a usted lo que le debe gustar es esto: amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, porque una cabeza tiene que bendecir a su cuerpo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa, para hacerla
La santificó, ¿verdad? Entonces en el hogar es santificado, ¿por qué? Por el orden, por la disciplina, por mi lugar. Como varón vengo a traerle debo traer a mi casa bendición. Debo ser un hombre de Dios. Debo llenarme de la palabra. Debo ser un buen testimonio para mi esposa, para mis hijas. Debo traer a mi hogar bendición. Debo ser capaz de leerles un versículo, que juntos leamos un versículo. Debo ser capaz de orar con ellos, de fomentar la oración, porque soy cabeza. Debemos aplicar disciplina porque somos cabeza. Somos cabeza. Para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Esto es lo que hizo Cristo por nosotros. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Nos compara a nosotros con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, dice versículo 29, pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Así que, hermano, así como usted ama a su cuerpo, ama a su esposa. Ame a su esposa como a su propio cuerpo. Entonces entienda de que si Dios lo pone por cabeza es para que se ocupe del cuerpo, para que cuide al cuerpo, para que usted tome riendas de su hogar y juntos como matrimonio puedan llevar el hogar a una bendición. Versículo 30, porque somos miembros de un cuerpo. Esto habla de la iglesia, somos miembros de un cuerpo. El matrimonio, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo, una sola carne. Somos uno. Esto es un misterio profundo y yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Aquí está Pablo hablando de la iglesia. En todo caso, aproveche para hablar, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y la esposa respete a su esposo. Entonces, hermano, como matrimonio necesitamos un orden, una disciplina. Necesitamos, hermano, como matrimonio llegar a acuerdos, como matrimonio tener conversaciones, tener comunicación y vivir una vida espiritual. Por eso es difícil, hermano. Esto es un hogar ideal y un hogar cristiano. Se describe aquí un hogar cristiano en donde usted tiene a su esposa aquí. Qué bendición cuando como matrimonios estamos sirviendo al Señor. En algunos casos no están sirviendo al Señor. Uno de ellos no sigue a Cristo. ¿Está usted casada o está usted casado con una persona que no quiere nada con Cristo? El consejo es: usted santifíquese y busque santidad en su hogar hasta donde usted puede. Pero usted es un instrumento de Dios para bendecir su hogar y a su esposo o a su esposa que no conocen a Cristo. Pero usted necesita serle fiel a Dios. Pero en el caso de que los hogares están unidos, hermanos, son ustedes matrimonios con sus hijos aquí, tienen que insistir, hermano, en que su hogar sea santificado. Las iglesias necesitan hogares, hermano, firmes en el Señor. Necesitamos trabajar. Entonces estamos hablando de la palabra sujeto, ¿verdad? Jesús estaba sujeto a sus padres. Nosotros nos sometemos, nos estamos sujetos unos a otros. Con nuestra esposa estamos como cabeza y cuerpo, estamos unidos. Estar sujetos es estar unidos. La cabeza no está por allá y el cuerpo por acá. Estamos juntos, unidos. Y de ahí fluye, hermano, la vida hacia los hijos. Entonces, ¿qué debemos hacer como hogares de una manera práctica, hermano? Busquemos al Señor como hogares, fomentemos la vida espiritual. Recuerde que la santificación se da en el escenario de la iglesia. Usted necesita pertenecer a la iglesia. Usted necesita ser miembro de la iglesia y participar de todas las actividades de la iglesia. Usted necesita como familia hacer girar su familia en torno a las cosas de Dios, a la iglesia local, y luchar porque sus hijos estén bien. Hermano, es que es una batalla con estos niños. Pues hay que batallar hasta que lo más que puedan, ni modo.
Esa es nuestra responsabilidad porque estamos buscando santificar el hogar. Debe estar supervisando a qué ver que meten sus hijos. A veces meten cosas los hijos. Ven programas, oyen música, ponen imágenes, hacen un montón de cosas. ¿Y quién va a estar supervisando eso? Usted como padre. Necesita usted estar santificado, hermano. A ver qué hacen, qué se ponen sus hijos, qué mensaje traen. ¿Qué ponen en sus redes sociales sus hijos? ¿Ya les checó sus redes sociales a sus hijos? Versículo 8 del capítulo 21 de Hechos. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea. Y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete diáconos, de los que sirvieron las mesas. Versículo 9. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Él era un siervo de Dios y sus hijas estaban a la medida, cumpliendo su propósito. ¿Qué eran? Profetas. 4 hijas. No andaban buscando a ver con qué muchachos iban. Que estaban ahí había 4 muchachas jóvenes, solteras, y que eran profetas, profetizaban, estaban metidas con el Señor, tenían dones y los ejercían. La Biblia no dice exactamente qué más, no habla más, pero las menciona el hogar de un evangelista cuyas hijas eran profetas. Qué bonito hogar, ¿no? No lo podemos garantizar cada uno de nosotros, pero tenemos que luchar para que nuestro hogar sea santificado, que Cristo esté en nuestras casas. Recuerde lo que dice Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. No está diciendo que cuando tú eres salvo automáticamente se salvaron tus hijos, tu esposo y tu esposa. No, lo que está diciendo la Biblia es de que se abre una puerta para el evangelio, para que el evangelio llegue a tu casa. En el caso del carcelero, toda la familia recibió el evangelio. Y en muchos casos de los que estamos aquí, hermano, el evangelio ha llegado a toda nuestra familia o a la mayoría de nuestra familia. A lo mejor batalle con un hijo, a lo mejor batalle con el esposo o la esposa, porque llegó después. Pero sabe una cosa, es lindo cuando el evangelio llega a toda la familia. Si usted es padre de hijos pequeños, oiga, qué bendición, porque los va a traer a la iglesia para que conozcan a Cristo, y tiene que trabajar para que conozcan a Cristo. Usted necesita instruirse para conocer el evangelio, porque la iglesia, lo que hacemos en la iglesia va a ser insuficiente. Usted es responsable de llevar a sus hijos a Cristo y predicarle el evangelio también. Se hace mucho, hermano, las escuelas dominicales, y tiene que traerlos. Usted tiene que traer a sus hijos a la escuela dominical. Usted tiene que traer a sus hijos a los clubs. Tiene que llevar a sus hijos a todas las actividades que se tienen, porque quiere meter la santidad de su casa, de Dios, a su casa, a sus hijos. Es todo lo que podemos hacer. La parte espiritual la hace Dios. Dios es el que pone los dones, Dios es el que trabaja en ellos. Dios a su tiempo se glorificará en cada uno de nosotros. Amén. Nuestras familias, mi hermano, son nuestra gran carga espiritual. Muchas veces tendremos que caminar la vida cristiana solos y dejar a nuestras familias atrás cuando no quieren servir a Cristo, cuando no quieren seguir a Cristo. Muchas veces veremos a nuestros familiares que son un estorbo. Hijos que van a decir, yo ya no quiero nada. Esposas que le van a decir, yo no voy a ir ahí, tú no vayas. Ok, yo me quedo contigo. Vas a tener estorbos en tu propia casa. Jesús dijo, los de tu casa van a ser tus enemigos. El hijo va a poner al padre contra la madre, los hijos contra los padres. Hay divisiones en las familias, pero tú tienes que seguir adelante. Y precisamente tu familia que no quiere nada con el evangelio no te necesita regresándote, sino que te necesita siguiendo adelante. Porque aunque no los veas seguirte hoy, tú no sabes si te seguirán mañana por el testimonio que les des.
Hoy, hermano, tienes que trabajar por la santidad de tu familia. Necesitas someterte, aunque te critiquen, someterte al proceso de santificación de Dios. Tu familia lo va a ver, tu familia se va a beneficiar. Tal vez lo critique, tal vez sea un instrumento de Satanás para estorbarte, pero tú tienes que seguir tu santificación por el bien de tu familia. Así que tenemos que hacer lo que nos corresponde. Muchas conversaciones van a ser incómodas con nuestras familias por causa de nuestra fe, de nuestros valores, de nuestras convicciones y de nuestras prácticas. Tus primos, tus tíos, tus abuelos, tus padres te van a decir, ¿por qué no? ¿Y por qué no vas a bautizar a tu niño? ¿Por qué no vamos a bautizar a mi hijo, a mi hijito? Ay, ponle esta medallita, ponle esto a tu hijo. Tú te vas a tener que decir que no. Vamos a vestirlo de indito para el día de las mulas. Tú le vas a decir que no. Vas a decir que no. Vas a ponerle el hilito rojo para que ahuyentarle los malos espíritus y que no le hagan mal de ojo. Le vas a decir que no. No crees en eso. No crees en eso. Vas a tener que tener esas conversaciones incómodas, pero tarde o temprano, si Dios les da la gracia de convertirse, lo entenderán. Esto es lo que tenemos que hacer, hermano. Lo que nos corresponde. 1, predicar el evangelio con humildad, con sencillez, con gracia para con los hombres, sabiendo que es Dios el que los va a convertir, no nosotros. 2, no nos cansemos de orar por ellos. No se canse de orar por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por sus padres, por sus familias que no conocen al Señor. No se canse. 3, insista tanto como sea posible con sentido de urgencia, fe, seguridad de lo que creemos. Hasta donde sea posible, insista. Y número 4, muy importante, sea un buen testimonio. A sus hijos hay que proveerles, a sus esposos hay que proveerles. Hermana, si su esposo no conoce al Señor, atiéndalo como debe ser. Atiéndalo, ámelo, sírvale. Varón, si su esposa no quiere servir al Señor, ámela como dice aquí la Biblia. Téngale paciencia. A sus hijos, que sus hijos se ponen rebeldes, rejegos, hay que amarlos y mostrarles el amor de Cristo. Hay que disciplinarlos cuanto sea posible, las veces que sea necesario. Hay que vivir, hermano, haciendo lo que nos corresponde y dándoles un buen testimonio, para que ellos vean en nuestra casa que somos cristianos, que estamos verdaderamente siendo santificados. Ese testimonio es muy importante. Recuerda que la Escritura dice, pues el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Es decir, que nuestra casa es nuestra prioridad, no es número 1 en nuestra santificación. Si estoy siendo santificado, las primeras que tienen que ver mi santificación son los de mi casa. Los primeros que se van a beneficiar de mi santificación será mi esposa y mis hijas, la iglesia. Por eso necesitamos ser santificados unos a otros. No sabes, hermano, con la gente que no conoce a Cristo, si tu buen testimonio un día lo salvarás. Pero sí sabrás que tu familia está siendo también santificada. Y por último, hermano, recuerda esto. Cuando miras por la santificación de tu familia, estás mirando por el futuro de la iglesia. Aunque tu hijo hoy no quiera nada con el Señor, busca que tu iglesia, tu familia sea santificada, porque un día eso va a dar fruto. A lo mejor tengas que partir, Dios te llame a su presencia y no veas. Pero en el futuro, tus hijos posiblemente den el fruto que tú nunca viste en la tierra.